Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido? El tema de hoy, los testigos de Jehová y el fracaso del Apocalipsis. Vamos a presentar una breve revisión de las fallas que tuvo el libro Apocalipsis. Vamos a ver el siguiente video a continuación. Bien, vamos a la página 91 del libro Apocalipsis. Y vamos a comparar en la Biblia, Apocalipsis capítulo 6, versículos 1 y 2. Y vi cuando el Cordero abrió uno de los 7 sellos, y oí a una de las 4 criaturas vivientes decir con voz como de trueno: ven. Y vi, y miren, un caballo blanco, y el que iba sentado sobre él tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo para completar su victoria. Este jinete no es Jesús, como dice el libro, porque lleva un arco que dispara flechas, y además lidera a los 4 jinetes del Apocalipsis que llevan a la guerra, la muerte y la tumba. Eso no lo haría nuestro Señor Jesucristo. Antes bien, nuestro Señor Jesucristo, en vez de un arco, usaría una espada larga para hacer guerra con justicia. Y este caballero de blanco, este jinete de blanco, es el falso profeta que lleva a las naciones a la guerra y la muerte. Bien, ahora vamos a la página 121 del libro Apocalipsis. Y en la Biblia vamos a leer el capítulo 7, versículos 9 y 14. Después de estas cosas vi, y miren, una gran muchedumbre que ningún hombre podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, de pie delante del trono y delante del Cordero, vestidos de largas ropas blancas, y había ramas de palmera en sus manos. 14. De modo que le dije inmediatamente: Señor mío, tú eres el que sabe. Y me dijo: estos son los que salen de la gran tribulación, y han lavado sus ropas largas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Pero ¿qué hacen estas personas ahí? Están adorando a Dios en su trono, en el paraíso de Dios. ¿De dónde salieron? Nos pregunta Juan. Salieron de la gran tribulación, murieron en la gran tribulación. Por eso están en el paraíso de Dios. Podemos comparar esto con Lucas capítulo 23, versículo 43. También con 2 Corintios capítulo 12, versículos 1 al 7. Y Revelación capítulo 2, versículo 7. Donde nos dice claramente que el paraíso está en el cielo. Bien, ahora vamos a la página 180 del libro Apocalipsis. Y en la Biblia vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8. Y estalló guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. Y el dragón y sus ángeles combatieron, pero éste no prevaleció, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En la ilustración vemos a Satanás, el dragón de 7 cabezas, arrojado a la tierra junto con sus ángeles. Y del lado izquierdo vemos una persona con vestido blanco y una corona. El libro dice que es Jesús, pero no es Jesús. Es el arcángel Miguel. ¿Quién es el arcángel Miguel? Es un príncipe de la guerra. Podemos buscar información en Daniel capítulo 10, versículo 13, Daniel 12, 1 y Judas 9. Y ahí nos dice quién es Miguel el arcángel, el príncipe de la guerra. No puede ser nuestro Señor Jesucristo, porque Jesús no es un ángel. En el libro de Apocalipsis a Jesús, en todas las intervenciones que hace, se le llama el Cordero, la palabra de Dios. Ese personaje que arrojó a Satanás a la tierra junto con sus ángeles
es Miguel el Arcángel. Así llegaron los romanos a Judea. Bien, ahora vamos a la página 189 del libro Apocalipsis. Y en la Biblia vamos a leer el capítulo 13 de Apocalipsis, los versículos 1 y 3. Y dice Juan: y vi una bestia salvaje que ascendía del mar con 10 cuernos y 7 cabezas, y sobre sus cuernos 10 diademas, pero sobre sus cabezas nombres blasfemos. 3. Y vi una de las cabezas de ella como muerta por degüello, pero su golpe de muerte fue sanado, y toda la tierra siguió a la bestia salvaje con admiración. Aquí el apóstol Juan se está refiriendo a la bestia salvaje que sale del mar. ¿Por qué sale del mar? Los ejércitos romanos llegaron por el Mediterráneo, de hecho, dominaban el mar Mediterráneo y llegaron a Judea por barco. También vemos que hay una clave en la Biblia que nos dice que son 7 cabezas, y dice Juan: 5 han caído, una es, y la otra llegará por un corto tiempo. ¿Quiénes fueron las primeras 5 cabezas? Bien, tenemos de la línea Julio Claudia Augusto, que fue la primer cabeza, luego Tiberio, Calígula la tercera, Claudio la cuarta y Nerón la quinta, a quien se le atribuyó el número de la cábala, según Juan, el 616. Y después, en la sexta, Vespasiano es la sexta cabeza en el tiempo de Juan. Y después apareció la séptima cabeza, que fue Domiciano. A él se le atribuyó el número 666. Nerón tenía el número 616 y Domiciano se le aplicó después el 666 según la cábala judía que había hecho el apóstol Juan. Como vemos, estas son las 7 cabezas a las que se refiere el apóstol Juan. Más adelante veremos otra siguiente bestia que tendrá 2 cuernitos, pero esta no sale del mar, sale de la tierra, como veremos más adelante. Vamos a la página 193 del libro Apocalipsis, y en la Biblia leamos Apocalipsis capítulo 13, versículos 11, 12, 14 y 15. Y dice Juan: y vi otra bestia salvaje que ascendía de la tierra y tenía 2 cuernos como un cordero, pero empezó a hablar como un dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia salvaje a su vista, y hace que la tierra y los que moran en ella adoren a la primera bestia salvaje, cuyo golpe de muerte fue sanado. El golpe de muerte que fue sanado en la primera bestia fue cuando murió Julio César, y después fue sucedido en el trono por Augusto. Por eso se dice que su golpe de muerte fue sanado. Con Julio César murió la república y después con Augusto nace el imperio romano. Bien, ahora veamos los versículos 14 y 15. Y extravía a los que moran en la tierra a causa de las señales que se le concedió ejecutar a vista de la bestia salvaje, mientras que dice a los que moran en la tierra que hagan una imagen a la bestia salvaje, que tuvo el golpe de espada y sin embargo revivió. Y se les concedió dar aliento a la imagen de la bestia salvaje, de modo que la imagen de la bestia salvaje tanto hablara como hiciera que se matara a todos los que no adoraran de manera alguna a la imagen de la bestia salvaje. Entonces, este monstruo de esta bestia salvaje de 2 cuernitos como de cordero son Vespasiano y Tito. Recordemos que Vespasiano fue el 6º emperador, la 6ª cabeza, y después su hijo Tito
fue el general romano que destruyó Jerusalén y tomó el poder en toda Judea. Bien, pero ¿quién es entonces la imagen que hace esta bestia de 2 cuernos, pero que sale de la tierra? Bien, esta imagen es el gobierno que impuso el Imperio Romano en Jerusalén para gobernar Judea. Impusieron un gobierno que hacía y pedía que adoraran a la bestia salvaje, que adoraran a los dioses de la bestia salvaje. Y lo más notorio es el trato que tenían con los sacerdotes del templo de Jerusalén, que se les cobraba en impuestos en oro. A Jerusalén llegaba mucho oro, porque llegaban todos los habitantes de todo Israel. Llevaban mucho oro al templo, y ese era el impuesto que los romanos le cobraban a los sacerdotes judíos que estaban en el templo, como un medio para que ellos conservaran su poder y dirigieran el gobierno en Judea. Esa era la imagen de la bestia. Era el gobierno que se había puesto en Jerusalén para gobernar Judea. Esa es la verdadera imagen de la bestia. Nos dice Juan en capítulo 13, versículos 14 y 15, que la bestia salvaje que tenía 2 cuernos, como un cordero, dice que creó una imagen. La imagen en realidad es un gobierno impuesto por Roma en Judea. Bien, ahora vamos a la página 241 del libro Apocalipsis. Y en la Biblia vamos a leer Apocalipsis capítulo 17 en los versículos 1, 2 y 3, y de ahí nos brincamos al versículo 8. Nos dice Juan: y uno de los 7 ángeles que tenía los 7 tazones vino y habló conmigo y dijo: ven, te mostraré el juicio sobre la gran ramera que se sienta sobre muchas aguas, con quien los reyes de la tierra cometieron fornicación, entre tanto los que habitan la tierra fueron emborrachados con el vino de su fornicación. Bien, ahora de ahí vamos ahora hasta el versículo 8. La bestia salvaje que viste era, pero no es, y no obstante está para ascender del abismo y ya de irse a la destrucción. En el capítulo 18, versículo 2 nos dice: y él clamó con voz poderosa y dijo: ha caído, Babilonia la grande ha caído, y ha llegado a ser lugar de habitación de demonios y escondite de toda exhalación inmunda, y escondite de toda ave inmunda y odiada. Bien, aquí vemos entonces a Babilonia la grande. Pero ¿quién era Babilonia la grande? El libro dice que era la religión católica, pero no puede ser la religión católica, porque la Biblia dice que Babilonia la grande era la que mataba a los profetas y a los testigos de Jesús. Es cierto que la religión católica pues se ha extendido en el mundo y ha dado a conocer el cristianismo. Ha tenido sus fallas y sus errores, pero aún así puso al alcance del mundo la Biblia que conocemos ahora nosotros, como este libro de Apocalipsis. Por eso no puede ser Babilonia la grande la religión católica, porque ellos no han matado ni a los profetas ni a los testigos de Jesús. Esta Babilonia tiene que ser un reino que se sienta sobre la cabeza, sobre las 7 cabezas de la bestia salvaje de color escarlata. Esta bestia salvaje de color escarlata, como dice el versículo 3 del capítulo 17, que dice:
y me llevó en el poder del Espíritu a un desierto, y alcancé a ver una mujer sentada sobre una bestia salvaje de color escarlata, que estaba llena de nombres blasfemos y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Bien, esta tiene que ser la dominación de una religión que se ha extendido en todo el mundo. Es el sistema judío. Anteriormente la Babilonia, que cayó en los tiempos de Tito, en el año 70, era común. Era la Jerusalén que se había vendido al Imperio Romano. Los sacerdotes pagaban el oro que recibían en el templo a los romanos. Esa era la Babilonia, la ramera antigua. La Biblia dice que van a caer 2 Babilonias. 2 veces expresa el libro de Apocalipsis la caída de Babilonia. Una en el año 70 era común y la otra en nuestro tiempo. Esta Babilonia que va a caer y que está montada sobre la bestia salvaje de 7 cabezas de color escarlata es el nuevo sistema judío mundial que se sienta sobre los poderes de muchos países que dominan en el mundo. Esa es la imagen verdadera de la Babilonia la Grande montando una peligrosa bestia salvaje. Esa es la verdadera ramera, el sistema judío que domina el comercio, los bancos y el movimiento del dinero a nivel mundial. No es la Iglesia Católica. Ahí se equivocaron mucho los testigos de Jehová. Porque Babilonia la Grande, como ya lo dije, es el sistema judío que se asienta en muchos pueblos, en muchas naciones, en todas las naciones poderosas del mundo. Dominan el comercio mundial. Continuamos. Ahora en la página 231 en el libro Apocalipsis. Y en la Biblia vamos a leer Apocalipsis capítulo 16 versículos 13 y 14. Y dice Juan, y vi 3 expresiones inspiradas inmundas que se parecían a ranas salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia salvaje y de la boca del falso profeta. Son de hecho expresiones inspiradas por demonios y ejecutan señales y salen a los reyes de toda la tierra habitada para reunirlos a la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso. Sí, las potencias mundiales que han guiado a la humanidad, la bestia salvaje de 7 cabezas, el falso profeta, están invitando al mundo a la guerra. Esas son las expresiones que se parecen a ranas a salir de su boca, buscando el poderío, la extensión de su dominio como potencias mundiales sobre toda la tierra. Ahora bien, ellos se van a reunir en un lugar que el libro de Apocalipsis los llama el lugar el Armagedón. Pero en realidad, este Armagedón ha sucedido no solo una vez, sino varias y muchas veces aquí en la tierra. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra del Golfo Pérsico, la guerra que hubo en Corea, en Vietnam, y las guerras actuales en el Oriente Medio, como Ucrania, también lo que está sucediendo en Palestina y Siria, por ejemplo. Esos son lugares en donde se ha llevado a cabo el Armagedón. Sí, el gran día de Dios el Todopoderoso. Esa guerra se ha librado durante todo este tiempo que hemos estado aquí en la tierra. Recuerden lo que dijo Jesús: habrá guerras, pestes, terremotos en un lugar tras otro. Este Armagedón
ha continuado a lo largo de toda la historia de nuestro tiempo. La propaganda demoníaca reúne a los gobernantes de la tierra a una misma situación, Armagedón, donde se derrama la sangre de mucha gente. Sí, no son los juicios de Dios, no. Es lo que está haciendo la bestia salvaje, el Armagedón. Bien, ahora vamos a la página 283 del libro Apocalipsis. Y en la Biblia vamos a leer Apocalipsis capítulo 19, versículos 13 y 14. Y dice Juan: y está vestido de una prenda de vestir exterior rociada de sangre, y el nombre con el que se le llama es la palabra de Dios. Y de su boca sale una aguda espada larga, para que hiera con ella las naciones y las pastoreará con vara de hierro. Sí, este es el Jesucristo real, el Cordero, que lleva una aguda espada larga para que pastorea las naciones con vara de hierro. También nos vamos a la página ahora 288 del libro, y ahí vemos la imagen de un personaje también de túnica blanca arrojando a Satanás al abismo. Pero vamos a ver quién es. Dice en la Biblia, Apocalipsis 20, 1 al 3. Y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente original, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo. Lo cerró y lo selló sobre él para que no extraviara más a las naciones hasta que se terminaran los 1000 años. Bien, aquí otra vez se ve a Jesucristo con una túnica blanca y una corona arrojando a Satanás. Pero la Biblia nos dice que es un ángel. Compare usted este versículo con el capítulo 9 de Apocalipsis, versículo 1, y ahí nos dice quién es este ángel. Es el ángel que tocó la quinta trompeta. A él es al que se le da la llave del abismo. Y aquí vemos, como dice el versículo 1, y vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo. Es el ángel que tocó la quinta trompeta. Capítulo 9, versículo 1. No es Jesús. Bien, ya revisamos el libro Apocalipsis y las fallas que tuvieron. Chéquelas en su Biblia, revíselas, compare, vea otras publicaciones, otros videos y haga comparaciones. Me gustaría que lo analizara con su Biblia. Bien, esto nos hace ver algo muy importante, que los testigos de Jehová, que tanto presumen de ser la religión verdadera, fallaron. Eso demuestra que no tienen el Espíritu Santo de Dios. Gracias y hasta luego. Que la fuerza te acompañe.